Gracias por continuar informándose con RTN Revista. Y es que este fin de semana Nicaragua elige presidente y diputados para los próximos 5 años, en donde el mandatario Daniel Ortega busca una reelección junto con su esposa Rosario Murillo. Es su sexta postulación consecutiva desde 1990 y la tercera desde que ganó los comicios en 2006 con 38% de los votos. De ganar Ortega, tal como dan por hecho los analistas y pronostican todas las encuestas, gobernaría Nicaragua hasta el 2021 y cumpliría así 15 años seguidos en el poder desde que asumió en enero del año 2007. Actualmente 6 partidos políticos nacionales y uno regional se presentan a la contienda el próximo 6 de noviembre, en el cual el gobierno busca la reelección. Una parte de la oposición llama a no votar y la otra ofrece un cambio. Y es que justamente nuestro compañero César Barrantes se encuentra en Nicaragua y él nos va a ampliar un poco sobre cómo está el ambiente en estos momentos allá. César, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jennifer, y a los amigos que nos siguen en Canal 13 y en Radio Nacional. Muy buenos días, así es, nos encontramos aquí en Granada y le cuento que es fácil resumir en pocas palabras el ambiente que se vive aquí en Nicaragua, y es que no hay ambiente electoral. Es algo que sorprende desde que uno llega a este país, porque si se fija, si se ven en los diferentes lugares en que hemos estado, pues se nota poquísima publicidad, poquísima propaganda, tanto del presidente Ortega como de otros candidatos. Se ve principalmente, pero muy poco publicidad por parte del presidente Ortega y casi ninguna de parte de la oposición, así que hay muy poco ambiente electoral. Los días transcurren con normalidad, las personas van a trabajar, el tránsito es el normal en cualquier día en Managua. El día de ayer hicimos un recorrido, Jennifer y amigos que nos ven y que nos escuchan, hicimos un recorrido por varias ciudades, estuvimos específicamente en Granada, también estuvimos en Masaya, estuvimos en Managua, la capital de Nicaragua, y también estuvimos en León, y básicamente el ambiente es el mismo, Jennifer, no hay ambiente electoral, la gente realmente no habla del tema, no es un tema de discusión, y tuvimos la oportunidad de conversar con algunas personas sobre eso y dicen que realmente acá en Nicaragua la gente no está emocionada por ese tema, porque básicamente lo que dicen, y así lo dicen literalmente, Jennifer, es esto ya está decidido. Como todas las encuestas ya lo han mencionado, aquí parece que todos están seguros que el presidente Ortega va a ganar por amplio margen, así que la gente pues no está preocupada por el tema, irán a votar algunos de ellos, y sí nos llamó la atención un comentario que nos hizo un taxista en Granada que decía: yo voy a ir a votar porque tengo que votar, y le preguntábamos por qué, porque dice porque tengo que votar, porque dice que tiene temor de que, por lo menos en caso taxista, y así lo dijo, fue que si no voto, no voy a quedar en la lista de personas que votan y eso podría afectarme a la hora de hacer algún trámite que yo necesito para mi trabajo. Eso fue lo que dijo el taxista después, y poco tiempo después unos meseros nos decían algo parecido, que nosotros sabemos que el domingo tenemos que votar, lo dicen como una obligación, y pues fue algo interesante que nos decían. Pero aparte de estas afirmaciones, no hay un gran ambiente electoral, no hay entusiasmo, no hay grandes imágenes externas, salvo algunas vallas del presidente Ortega y su esposa Rosario. Así que pues todo transcurre con completa normalidad aquí en Nicaragua y en las diferentes ciudades de este país, que el domingo justamente estará en elecciones. Perfecto, César, muchísimas gracias. Sabemos que tiene que irse, así que bueno, muy agradecidos de que pues nos brinde la información para que pues continúe usted allá en Nicaragua y con lo suyo. Pero bueno, vamos a pasar acá a la mesa de RTN Revista, donde nos acompaña Daniel Matul, analista internacional, analista político. Usted me dice si está bien, sí, dicho, está muy bien, el apellido. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Don Daniel, bueno, empecemos tal vez un poco, antes de profundizar, hablemos de esto que nos dice César. No hay un ambiente electoral en Nicaragua, gente con temor tal vez de ir a votar. ¿Cómo podemos entender eso ante un gobierno que, bueno, ya vemos desde 1990, se encuentra pues Daniel Ortega, ha tenido en el 2006 con una tercera ocasión de reelegirse? ¿Cómo analizarlo? Bueno, lo que pasa es que probablemente el ambiente electoral esté muy
liviano, porque hay un silencio preelectoral antes digamos, de la votación el día de las urnas. Entonces está prohibido los días previos no hacer campaña, ninguna, digamos, movimiento proselitista, y entonces quizá por eso es que se ha visto así. Lo que sí, digamos, no opaca es que el partido de gobierno, el FCLN, pues sí ha tenido una intensa campaña. Uno va a Nicaragua, yo fui recientemente y sí uno ve, digamos, una preponderancia del proselitismo oficial frente a los otros partidos. Daniel, perdón, Jennifer, tranquilo. Daniel Ortega pues parece tener una ventaja muy amplia de 61.7 según lo que manejan las encuestas. El competidor más inmediato es Maximino Rodríguez, el exguerrillero. La situación en algún momento se dio mucho a entender que realmente existe una posibilidad de que Daniel Ortega no ganase. Sin embargo, no es lo que reflejan las encuestas. ¿Cómo analizarlo? Realmente las encuestas, además en Nicaragua, siguen siendo creíbles. En Latinoamérica ha pasado mucho, ¿verdad? Un fenómeno de que las encuestas ya la gente no las compra, digámoslo así. Bueno, yo lo que diría en este caso es que el Frente como partido político sí tiene un conjunto de, digamos, de lealtades electorales por parte de la gente. Entonces, cerca del 35% del electorado es fiel al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y ese voto se ha mantenido en las últimas elecciones. Entonces, si uno supondría que eso se va a mantener, entonces sí podría afirmar que hay una fuerte posibilidad de que ese, digamos, voto duro del partido, del Frente, pues acuda a las urnas y vote a favor del Frente. Lo que no está claro es el nivel de abstencionismo, que por lo general en Nicaragua no es muy alto. Es digamos, una activa participación en política de la ciudadanía, y habría que ver cómo se reagrupa esta población que antes votaba por los liberales, que terminaron divididos, y una población que un voto más pequeño por el Partido Conservador y otros partidos que habían ahí, ¿verdad? Eso habría que ver cómo se distribuye, o si se abstienen de ir a votar o se inclinan por alguna de las alianzas que hay. ¿En cuánto se mantiene el abstencionismo, más o menos, Daniel, para tener una idea? Porque, por ejemplo, nuestro país es altísimo, ¿verdad? Lo vimos en las últimas elecciones. Bueno, el nivel de abstencionismo en Nicaragua ha oscilado entre el 20 y el 22%, más o menos, ¿verdad? Es poco, sin embargo, la gente, dice César que él podía comentar con algunos, va casi que por obligación. Hay una cierta apatía dentro de la población. Bueno, yo creo que hay digamos, un escepticismo de la población, sobre todo por los movimientos que ha hecho Daniel Ortega en el último año, en 2015 hacia acá. Uno revisa, por ejemplo, las declaraciones de la Embajada de Estados Unidos y la presencia de John Kerry en Nicaragua, y las declaraciones de él en ocasión del Día de la Independencia, el 15 de septiembre, y uno ve un discurso de Estados Unidos muy, digamos, amistoso. Y uno revisa las últimas declaraciones, tanto del subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos como de la Embajada de Estados Unidos y del Senado, particularmente en Estados Unidos, y ya hay un tono mucho más duro sobre las acciones que ha tomado el presidente Ortega para disminuir la oposición electoral. Entonces eso sí, por supuesto, ha generado que la población se sienta, digamos, escéptica sobre la claridad del proceso, que digamos que su voto sea confiable, y que ese voto que yo di no va a ser manipulado, no va a ser tergiversado y tal. ¿Cómo analizaría, don Daniel, usted, en caso de que Daniel Ortega saliera pues ganador en estas elecciones, iría hasta 2021, ya serían 3 de su mandato consecutivo? ¿Qué pasaría a nivel interno y también a nivel externo, verdad, con las relaciones con los demás países? Bueno, en el supuesto de que las cosas se mantuvieran como van y que Daniel Ortega llegara al poder, pues habría una consolidación de un proceso que yo creo que es como muy ambiguo. Si uno revisa el crecimiento económico de Nicaragua, digamos, del 2009 para acá, ha sido uno de las economías más estables en América Latina.
¿verdad? Ha tenido éxitos en términos de la reducción de la pobreza, aunque sigue siendo alta, ¿verdad? Pero lo ha logrado disminuir del 2009 al 2015 más o menos en 13 puntos, ¿verdad? Aquí nosotros celebramos la bajada de unos cuantos puntos en la pobreza, hayan prácticamente duplicado o triplicado los puntos de reducción de la pobreza. Y una cosa que es muy importante, me parece que los apagonazos que uno veía a inicios del 2000 en Nicaragua, digamos, las estructuras públicas del Estado nicaragüense trabajaban como de 10 de la mañana a 2 de la tarde, porque toda la energía del país se dedicaba a la producción. Digamos, había mucho apagonazo y una energía muy inestable. Hoy prácticamente en Nicaragua no hay apagonazos, la energía se permanece todo el tiempo y eso ha, digamos, beneficiado mucho a la economía nicaragüense. Entonces, ese logro, digamos, del Frente Sandinista choca, ¿verdad?, con la reorganización del poder alrededor de, digamos, de un grupo de personas que están al frente del gobierno y que ha generado recientemente pues el distanciamiento de aliados importantes que ha tenido Nicaragua, como por ejemplo Estados Unidos y los países vecinos del sistema de integración de Centroamérica. Vamos a hacer contacto de inmediato también y ya volvemos acá con don Daniel. Ok, me avisan, entonces ya en pocos minutos vamos a tener con nosotros a Dora María Telles, activista nicaragüense, pero entonces, Daniel, le pregunto también momentáneamente, el gobierno de Ortega gana democráticamente, sin embargo, muchos señalan esto como un gobierno de una dictadura. ¿Existe tal dictadura o no? ¿Por qué se señala o por qué se hace señalamiento cuando finalmente las elecciones son democráticas y las gana bien? Sí, la pregunta es totalmente pertinente porque la tristeza de Centroamérica, y particularmente en el caso de Nicaragua, es que hace 26 años nos pusimos, digamos, un logro importante en la región, que es hacer elecciones libres y transparentes, supervisadas internacionalmente, sin cuestionamiento, con una alta participación de la población, y eso llevó a doña Violeta Barrios de Chamorro al poder. Sin embargo, 26 años después, todo eso que habíamos logrado en el proceso de paz se desdibujó, ¿verdad? No se permite la participación internacional. La observación electoral que se está, digamos, haciendo a nivel interno no es enteramente confiable y hay un proceso paulatino de eliminación del pluralismo político. Es decir, toda la oposición ha sido, digamos, disminuida. Aunque, digamos, yo soy honesto, ya la oposición había sido disminuida en el momento en que Arnoldo Alemán va a la cárcel, el PLC se disminuye y se divide, ¿verdad? Y el Frente Sandinista aprovecha esa ocasión para reposicionar, ¿verdad? Los vacíos en el poder nunca quedan, digamos, desalojados. El Frente ocupa ese vacío de poder que dejó la división del PLC y ahí empezó la disminución de esa oposición que le hacía un contrapeso al Frente Sandinista. Entonces creo que si ustedes me preguntan, eso es lo que podría pasar. El Frente Sandinista va a consolidar una red de poder importante que lamentablemente disminuye las instituciones de la democracia. No hay confianza en el Consejo Supremo Electoral, no hay confianza digamos, en el sistema de administración de justicia, ¿verdad? Y el Congreso, pues también hay dudas sobre, digamos, el retiro o la desacreditación de un conjunto de diputados muy importante que al salir del Congreso hace que el Frente Sandinista tenga una mayoría en la toma de decisiones ahí. Entonces sí hay ciertos cuestionamientos sobre, digamos, la democracia en Nicaragua, el ejercicio del poder y su impacto en la institucionalidad del país. Vamos ahora sí a establecer contacto con Dora María Telles, quien es activista nicaragüense. Ella nos acompaña pues ya lo que es previo a estas elecciones. Doña María, hablábamos un poco acá de por qué el gobierno de Daniel Ortega gana democráticamente, sin embargo se habla de la dictadura. Acá pues nuestro analista Daniel Matul nos hablaba un poco también sobre la pérdida de confianza que hay en el tema del Tribunal Electoral, en el sistema judicial y en algún tipo también
por el retiro de algunos diputados y demás. ¿Cómo podríamos analizar esto desde allá, de la perspectiva que usted nos puede brindar desde Nicaragua propiamente, pues previo a lo que ya son estas elecciones? Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad. En realidad, nosotros consideramos que en Nicaragua hay una dictadura y que esa dictadura se estableció más claramente a partir del enorme fraude electoral del 2011, en el cual Ortega se impuso como candidato contrariando la Constitución que prohibía la reelección. Es decir, Ortega violó la Constitución que prohibía la reelección, se impuso y luego se impuso como presidente inconstitucional, y desde ahí ha controlado la totalidad de los poderes del Estado y alineado la totalidad de las instituciones. De manera que en Nicaragua usted no puede ir al sistema judicial confiando en que hay justicia. No puede ir a votar confiando en que van a contar su voto, todo lo contrario. El sistema electoral es utilizado por Ortega para imponerse en el poder y es lo que está sucediendo en este momento. Nosotros tenemos la certeza de que si Ortega tuviese verdadera mayoría, pues no tendría ningún temor de medirse con la oposición en elecciones limpias, ¿verdad? Pero lo que viene en Nicaragua el día domingo es un fraude electoral que viene montado desde hace mucho tiempo, en el cual no participa la oposición, no porque la oposición no quisiera, sino porque la oposición fue expulsada del proceso electoral justamente para dejarle el terreno despejado a Ortega. Doña Dora, a pesar de que conversábamos aquí de que el abstencionismo no es muy alto, esto que usted menciona sobre la situación de que los nicaragüenses temen ir a votar y que no se cuente su voto como se debe, ¿considera usted que particularmente en estas elecciones del próximo domingo podría incrementarse el abstencionismo? Bueno, nosotros desde la oposición estamos convocando a no votar, porque no hay más candidatos que Ortega y sus partidos satélites. Y en Nicaragua, si usted va y vota nulo, pues nadie cuenta ese voto. Es decir, Ortega se va a adjudicar en estas elecciones una cifra por arriba del 70%. Esto son cosas verdaderamente obscenas desde la perspectiva de un país en el cual las elecciones se respetan mínimamente. En Nicaragua no hay verdaderas elecciones, lo que hay son votaciones, decimos nosotros, en las cuales Ortega define qué cantidad de votos quiere tener y qué cantidad de escaños el Parlamento va a controlar. De manera que la oposición estamos convocando a no votar como una forma de protesta. En Nicaragua, tradicionalmente, la abstención ordinariamente andaba entre el 15 y 20, 22%. Y actualmente, por lo menos claramente, más de la mitad de la población está diciendo que no va a ir a votar porque no confiamos en este proceso electoral, no confiamos en el Consejo Supremo Electoral y no confiamos en los mecanismos de fraude. Ortega controla la totalidad de la estructura electoral de arriba a abajo. No hay una sola mesa de votaciones en Nicaragua que no esté completamente controlada por Ortega. Y ya están preparados los mecanismos de fraude, mecanismos para hacer votar a muertos, para hacer votar a personas que no existen, mecanismos para hacer el fraude en la cuenta aritmética, en las sumas aritméticas a nivel municipal y departamental. Eso es lo que vamos a ver otra vez, como lo vimos en el 2011 y como lo documentó la propia misión de la OEA y de la Unión Europea en el 2011. En el 2011 el fraude fue tan grande que la OEA y la Unión Europea dijeron que simplemente no podían avalar de ninguna manera el resultado de esas elecciones, ¿verdad? Y Dora María Telles, ya para ir cerrando, y también esto podríamos analizarlo ahorita con nuestro analista acá, Daniel Matul, ¿por qué la oposición finalmente no logra concretar, digámoslo así, un proyecto alternativo? ¿Por qué es que no sale ese proyecto a final de cuentas? La oposición tiene un proyecto alternativo y además tenía unos candidatos muy buenos que estaban animando mucho al electorado y entonces iba a participar en el proceso electoral. Pero Ortega consideró de que esa oposición con ese planteamiento era demasiado riesgo y canceló las personalidades jurídicas de los partidos políticos que estaban en esa coalición, de manera que no pudimos participar en el proceso electoral. Es decir, aquí el problema no es si hay una oposición fuerte o no, la oposición está bastante unida. Está unida en el Frente Amplio por la Democracia por un lado y hay otros grupos que están en la Coalición Nacional por la Democracia. Y ambos sectores de la oposición estamos planteando no ir a votar.
Los partidos que están en la boleta electoral son todos partidos satélites, dependientes, creados por Ortega, mantenidos por Ortega, financiados por Ortega, y que están ahí para hacerle coro a Ortega en una boleta electoral, de manera que la oposición no rehuyó las elecciones, fue Ortega quien sacó a la oposición del proceso electoral justamente por el temor de que esta oposición ganara las elecciones, que yo francamente creo que lo hubieran podido hacer de calle, y lo está demostrando el hecho de que Ortega ha recurrido a los mecanismos más espectaculares para garantizarse mantenerse en el poder, él y su familia, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un proyecto de una dictadura dinástica, igual que la dictadura de los Somoza, era una dictadura de una familia que controla la totalidad del poder político en Nicaragua. Bien, agradecemos muchísimo a Dora María Telles, activista nicaragüense, quien pues nos acompañaba y participaba también sobre estas elecciones. Tal vez, Daniel, me interesaría mucho que usted se refiera a lo que ella dice, ¿verdad? La oposición está llamando a la gente a que no vote y dice que incluso habla de hasta un 50% de que están apoyando esta iniciativa. Bueno, lo que ella dice es muy interesante en dos sentidos. El primero, porque vea que la estabilidad del sistema político nicaragüense nunca ha dependido, digamos, en la historia reciente de Nicaragua, del 90 para acá, nunca ha dependido de la institucionalidad. Siempre han sido, digamos, la estabilidad del país la han dado los pactos, ¿verdad? El primer pacto que hizo doña Violeta con los sandinistas para cogobernar, luego la continuación de los liberales con Daniel Ortega, que se funda el famoso pacto, y luego la desarticulación de ese pacto, cuando el presidente alemán va a la cárcel y el Partido Liberal se divide en esta oposición que ella señalaba ahora, ¿verdad? El Partido Liberal, digamos, tradicional, y el PLI, el Partido Liberal Independiente, que está liderado por el que había sido canciller de la República en un gobierno liberal, Montealegre. Este candidato es, por supuesto, separado jurídicamente, una, digamos, maniobra política muy hábil del presidente Ortega, que lo desacredita, pero lo saca de la arena política, y por supuesto, en ese contexto la oposición empieza a desaparecer. En esta última etapa, esos pactos es prácticamente un pacto único del Frente Sandinista, con una institucionalidad que va, digamos, concentrándose en el Ejecutivo y prácticamente en un grupo muy reducido de personas. Eso, por supuesto, esa posición ha querido rearticularse, no ha podido, y, por supuesto, la última, digamos, posibilidad que tienen es llamar a no votar, para desacreditar, deslegitimar un proceso electoral, digamos, prácticamente inducido. Don Daniel, el tiempo prácticamente se nos está acabando, pero tal vez muy brevemente yo quería dos cosas, tal vez muy rápido. Uno, hablar de la figura de Rosario Murillo consolidando posiblemente su poder, ¿verdad? El poder en lo que es una posible victoria también de Daniel Ortega y del partido. Y lo otro, la relación con Costa Rica, de cómo podría seguir dándose en los últimos años, ha sido pues bastante difícil llevarla, ¿verdad? Bueno, Rosario Murillo ha sido un personaje importante en la política reciente de Nicaragua, ha sido prácticamente una de las generadoras del cambio de imagen del Frente Sandinista, toda la campaña, digamos, ella es una persona que está vinculada a actividades místicas, artísticas, y entonces, digamos, los colores de la campaña hoy, el mensaje de amor que está diciendo la campaña de Ortega, amor a Nicaragua y todo eso es producto, digamos, de esa influencia que ella tiene. Pues es un personaje importante y, por supuesto, siempre se le vincula en esa relación, digamos, de matrimonio, por eso ya habla de dinástica, porque el poder se traslada, ¿verdad? Es una mujer importante en el gobierno. Dicen que no hay decisión que se tome en Nicaragua que no pase, digamos, por el visto bueno de ella. Y yo lo he podido ver en reuniones del sistema de integración centroamericana, donde prácticamente todo se consulta a un emisario que va en la delegación de Nicaragua, siempre dando, digamos, las órdenes del gobierno. Bueno.
Y en la relación con Nicaragua, con Costa Rica, me parece que, digamos, los intereses más importantes de Nicaragua con Costa Rica tienen que ver con el tema del fronterizo. Y no es, como se ha hecho ver en algunos casos, un tema de capricho, no es un tema electoral. Nicaragua históricamente ha tenido digamos, un reclamo territorial, no solamente con Costa Rica, sino en el mar, que le ganaron a Honduras en la Corte, le ganaron a Colombia en la Corte, y entonces, digamos, eso a mí me parece que no es el resultado de un capricho o de un antojo electoral para desviar la atención interna, sino es una política exterior muy bien estructurada. Entonces, eso va a seguir independientemente de quién esté ahí, ¿verdad? Y los otros intereses son electorales, ¿verdad? Y los temas que se discuten en torno a la seguridad con Estados Unidos y en el sistema de integración. Agradecemos mucho la presencia de Daniel Matul, analista, quien nos ha acompañado el día de hoy. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos.